¿Cómo medir el retorno de inversión al usar este tipo de herramientas, al implementar nuevos sistemas, al capacitar a la gente? ¿Cómo mido ese retorno de inversión? Hay diferentes medidas, como decíamos, depende mucho del caso de uso. Si tú tienes un caso de uso que está basado en cómo atiendes mejor a un cliente final, por ejemplo, puedes medirlo a través de un Net Promoter Score, ciertamente, que es una métrica bastante usada, qué tanto la gente habla bien de ti o qué tanto la gente habla mal de ti y tu atención. También hay otras métricas cuando hablas de un contact center, por ejemplo, qué precisión tiene la respuesta, el índice de satisfacción de la interacción que tiene el cliente con tu contact center. ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets, un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets. Y también de empresarios sui generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología. Pues muy bien, como ustedes escucharon, no estoy solo. Me encuentro en esta ocasión con Daniel Zabalza, quien es, él es el CTO de Capgemini para Latinoamérica Norte. Pero bueno, antes de arrancar con esta entrevista, que pues obviamente será de todos estos temas que a mí me laten muchísimo y que es todo el tema de inteligencia artificial que hemos hablado durante un buen rato, quiero invitarlos justo, y invitarlas obviamente, a mi próximo taller de inteligencia artificial generativa el próximo 15 y 16 de octubre. Este ya es el taller avanzado, así que si ustedes ya tomaron mi taller, si lo tomaron el año pasado, si lo tomaron este año, aprovechen porque este es el avanzado. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver clonación de voces, creación de avatares virtuales, generación de contenido, prompts avanzados, en fin, todo el proceso y que sea obviamente práctico. Será el próximo 15 y 16 de octubre vía Zoom, 4 p.m. Toda la información la encuentran en luisgig.com en la sección de talleres. Así que ahora sí, vamos directamente con Daniel Zabalza, el CTO de Capgemini North Latinoamérica. Geeks y Gadgets. Estimado Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Luis, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo el día de hoy y con toda tu audiencia. Oye, pues la verdad es que súper interesante el estudio que ustedes realizaron, sobre todo porque al final, pues no es que sea la primera vez, ya lleva un rato y sobre todo creo que a mí me gusta siempre aclarar que a diferencia de otras modas tecnológicas, la inteligencia artificial pues ya lleva décadas. Y obviamente hemos visto muchas cosas que se han desarrollado con inteligencia artificial desde hace un buen rato. Y ahora, pues bueno, tenemos una nueva canasta que es la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo sientes que ha cambiado la curva de adopción de inteligencia artificial generativa desde la primera ocasión que ustedes lanzaron el informe y sobre todo, qué factores crees que están impulsando el crecimiento rápido de esta tecnología? Es una excelente pregunta, mira, y como bien lo decías, el tema de inteligencia artificial lleva muchísimo tiempo. ¿Qué cambió? Que finalmente llegó para que pueda ser adoptada por las masas y dejó de solo aprender patrones para hacer comparativas y empezó a crear contenido. En el momento que vimos que ese contenido podría resolver muchos de los cuellos de botella que se daban, por ejemplo, a la hora de generar la descripción de un producto, a la hora de atender un cliente en un contact center o a la hora de entender un poco más el contenido que existía en un video, en un texto en particular, descubrimos demasiados usos para la empresa. ¿Qué es lo que está generando tanta adopción? Primero, la disminución significativa en el costo. O sea, esto empezó, si bien con una aplicación que se hizo viral, ¿no? La realidad es que las empresas empezaron a adoptar la tecnología y todavía la ecuación de costo no estaba ahí, pero en los últimos 12, 18 meses hemos visto una reducción de costo en el uso de estos modelos de hasta 200%. Otra cosa que ha ayudado mucho es la facilidad en el tema de su implementación. Casualmente es muy fácil de implementar y lo que lo hace complejo es dónde implementarlo para obtener los mayores beneficios. Entonces, justo el identificar el caso de uso concreto donde vamos a tener
ese impacto que estamos buscando, es donde las empresas y los individuos hoy están poniendo especial atención precisamente para poder tener un éxito en el despliegue. Y para Ahora, cerrar, yo he estado en varias charlas, vino Satya Nadella, la gente de Schneider Electric ya ha tenido eventos ya manejando estos temas, la gente de Dell en Dell Forum estuvieron hablando de todo este tipo de temas, pero algo que me llama la atención son dos cosas pues interesantes. La primera es que te dicen tus datos a nivel corporativo, y bueno, yo incluso lo digo a nivel todo, cuando le metes un dato a la inteligencia artificial, tiene que estar bien trabajado, tiene que estar pulidito, porque si está bien pulido tu dato base, tu materia prima, vas a obtener mejores resultados. Pero aquí es donde viene otra cosa que de pronto sí es donde pues ya gente como Microsoft, la gente de SAP, la gente de Oracle te dice, pues es que entonces lo que necesitamos también es que obviamente las soluciones que estés adquiriendo, pues quizá van a requerir nuevos módulos o nuevas plataformas para que tengas mejores datos y que te puedan funcionar realmente para la inteligencia artificial generativa. Y esto te lo menciono porque mencionas que se han bajado los costos. Y un poco mi racional es que al realizar actualizaciones en mis sistemas, pues sí requiere también un costo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha bajado y qué tanto se convierte en una inversión? se ha convertido en una inversión estratégica donde una de las grandes ventajas es la aparición de patrones de arquitectura. Estos modelos que te permiten aprovechar los PDFs, los PowerPoints, los Words que existen en los sitios de SharePoint o las carpetas compartidas en las empresas y complementarlo con el modelo abierto que viene como el de GPT o el de Llama o Cloud, ¿no? en AWS, por ejemplo. Entonces, hoy lo que vemos es, tienes la parte conversacional de estos modelos abiertos, que es lo que se popularizó inicialmente, y lo complementas con información que, si bien necesita estar curada en cuanto a de dónde proviene, puede ser no estructurada y ya creada previamente como parte del acervo de la empresa. Entonces, al tener Claro. esto que es un patrón de arquitectura donde yo hago una pregunta y esta pregunta puede ir y buscar en esta biblioteca de documentos, déjame llamarle así, es muy fácil hoy en día, sin necesidad de entrenar un modelo, aprovechar toda esta información que ya existe en todas las organizaciones. Al principio se pensaba que el modelo iba a tener que aumentarse con esta información y había Claro. inclusive una preocupación de si esto exponía la información a otros actores que no tendrían derecho a usarla, ¿no? Pero con este modelo de implementación conocido como RAG, hoy podemos precisamente minimizar el costo de adopción y sacar soluciones mucho más rápido y mucho más eficientes. Ahora, por otro lado, el informe menciona que el 24% de las compañías, las organizaciones, ya están integrando algún tipo de inteligencia artificial generativa en sus operaciones. Pero lo que me gustaría saber es que si hay algún tipo de sector que esté liderando esta adopción y sobre todo, pues qué beneficios están reportando en esas adopciones. Mira, los sectores más avanzados en esto son retail, manufactura, sobre todo, son los que han demostrado un mayor repunte. Dicho lo anterior, la industria de los servicios financieros también está adoptando esto a gran velocidad. En promedio, las organizaciones están viendo un retorno de inversión, un aumento en la productividad o, dependiendo del caso de uso utilizado, un aumento en la satisfacción de los clientes de entre el 8 al 20% en los casos de uso que van adoptando. Entonces, los colaboradores hoy que usan inteligencia artificial para tareas administrativas, por ejemplo, pueden hacerlas hasta un 24% más rápido. Es decir, pueden escribir un correo, hacer una minuta, utilizando cualquiera de estas herramientas. Claro, en otros temas mucho más aplicados, como decir la detección de fallas en una línea de producción en la industria manufacturera, vemos una mejora de hasta el 14% en la reducción de defectos. Y en el tema del engagement, por ejemplo, hablando de ventas y marketing, cuando vemos la industria del retail, podemos ver un aumento de ese engagement hasta en un 30% y un aumento en las ventas de hasta un 11% en algunas líneas de producto. ¿Por qué? Porque esto permite hiperpersonalizar el contenido que presentas y dar opciones que estén realmente basadas en el historial y en la experiencia del cliente. Entonces, estas tres, retail, manufactura, servicios financieros, son las industrias que están llevando la pauta, pero no dejan de lado otras como ciencias de la vida, todo el sector salud, por ejemplo, Claro. como lo vimos en el tema
la pandemia que nos tocó vivir, el mismo desarrollo de vacunas, pero no solo es el desarrollo de vacunas, es el poder pilotear nuevos medicamentos, el poder hacer estos clinical trials que antes llevaban años, meses, años, y hoy pueden tomar cuestión de semanas con el uso de algunos de estos modelos. Les recuerdo que me encuentro con Daniel Zabalza, él es el CTO de Capgemini para Norteamérica, bueno, más bien Latinoamérica Norte. Daniel, hemos hablado mucho de adopciones, pero creo que también vale la pena hablar de las barreras. O sea, ¿qué barreras continúan, qué barreras persisten para la adopción a mayor escala de la inteligencia artificial generativa? Mire, yo creo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? El tema de tener una plataforma de datos que realmente esté fuerte, consolidada, con datos limpios, no duplicados, que es algo que las organizaciones en Latinoamérica todavía están en una jornada de adquirir, ¿no? La información que hemos venido adquiriendo tiene este formato donde la hemos venido almacenando, pero no siempre está homologada, no siempre está ordenada de la manera correcta y el poder entenderla requiere cierto procesamiento. Entonces, uno de esos blockers hoy es el poder fortalecer las plataformas de datos. Algunas empresas están limitadas por los sistemas legados donde tienen estas plataformas de datos y están todavía en el paso de evolucionarlas a la nube precisamente para tener los niveles de confianza y escalabilidad que se requieren en este tipo de temas. No menos importante es el tema del talento. Y ya mencionabas la visita de Satya Nadella, donde tuvimos la fortuna de poder platicar con él y hacerle una demostración, inclusive de lo que estamos haciendo en Capgemini. Es el tema del talento y la capacitación que tenemos que otorgar a toda la población. En Capgemini, por ejemplo, los más de 4,000 colaboradores que somos, hemos seguido un proceso de capacitación y certificación para que en todas las áreas de la organización podamos utilizar estas herramientas de la manera adecuada. Y no solo lo utilicemos para temas recreativos. Yo entiendo que es muy divertido crear una imagen de un dinosaurio comiendo pasta enfrente de la Torre Eiffel, que es un prompt que puedes crear, pero la realidad es que tenemos que enseñar a la gente cómo le saca mejor provecho a esto. Entonces hay mucho el tema de cómo reduzco la carga laboral que tengo. La otra, el poder identificar el ecosistema correcto. Decíamos hace un momento, si yo tengo cierta plataforma de datos, cierta composición y estoy en cierto sector, ¿cuál es el modelo de lenguaje adecuado para mi caso de uso? Está GPT, está Llama, está Claude, están modelos especializados como PubMed, por ejemplo, en el sector médico. Hay modelos que tienen que ver con el tema de la codificación también. Pero el poder tener este partnership y la identificación correcta en cuanto a la efectividad del modelo es fundamental. Y por supuesto, tener una plataforma que te permita experimentar. Mucho de esto está basado en la experimentación. Claro. Hay bloques de construcción ciertamente, pero depende mucho de la imaginación y sabemos que las empresas hoy, aunque están invirtiendo más del 80% de ellas en temas de inteligencia artificial generativa, necesitan experimentar rápido a un bajo costo y medir el impacto que va a tener la solución. Entonces, esas son partes de las barreras. Otro capítulo que más que barreras es importante hoy es el tema ético, el asegurarnos que estamos generando soluciones que tienen el impacto positivo que estamos buscando sin discriminar, sin tener un índice de toxicidad, sin dañar la imagen de algunas corporaciones. Es muy importante también. Entonces hay mucha preocupación en el tema de la seguridad y la ética de que las soluciones que creemos sean realmente o sigan los principios de inclusividad, de fairness o de imparcialidad que dicta el uso de la inteligencia artificial. Daniel, ¿cómo medir el retorno de inversión al usar este tipo de herramientas, al implementar nuevos sistemas, al capacitar a la gente? ¿Cómo mido ese retorno de inversión? Hay diferentes medidas. Como decíamos, depende mucho del caso de uso. Si tú tienes un caso de uso que está basado en cómo atiendes mejor a un cliente final, por ejemplo, puedes medirlo a través de un Net Promoter Score, ciertamente, que es una métrica bastante usada. Qué tanto la gente habla bien de ti o qué tanto la gente habla mal de ti y tu atención. También hay otras métricas cuando hablas de un contact center, por ejemplo. ¿Qué precisión tiene la respuesta, el índice de satisfacción de la interacción que tiene el cliente con tu contact center? ¿Qué tanto tardas en dar esa respuesta? También es un tema importante. En otros casos de uso, por ejemplo, en materia de los servicios bancarios o los servicios financieros,
hablamos de qué tanto disminuyes el porcentaje de fraude en la organización y obviamente ese porcentaje de fraude está atado a un valor monetario y es parte de cómo calculas el retorno de inversión. Hace rato mencionábamos que en el tema de la manufactura, el tema de la identificación de defectos es muy importante porque también tiene un impacto económico, ¿no? En cuanto a cuántos defectos produces y cuántos artículos también estás produciendo en esta línea y puede calcularse en una forma también monetaria. Dependiendo del caso de uso, vamos a poder tener este tipo de conversiones que pueden aterrizar en una figura completamente financiera, de dinero, Claro. en ahorros directos en la operación o en un tema de satisfacción. Hay un tema importante, por ejemplo, en ciencias de la vida, en el tema médico, lo comentábamos ayer con uno de nuestros clientes, donde el factor humano es muy importante, dices, la efectividad en la identificación del historial clínico de un paciente y el cómo mejora su salud, por ejemplo. Y esto también se puede traducir en un retorno de la inversión para compañías, por ejemplo, como las aseguradoras, donde Claro. si tú tienes un tema de salud más proactivo, más predictivo, no solo incrementas la satisfacción de tu cliente del lado de la póliza, pero también ciertamente ayudas a reducir el tema del costo por siniestro que se tiene. Entonces, son algunos de los mecanismos, varía mucho de sector a sector y depende también mucho del caso de uso, pero son algunos ejemplos. Mencionabas el tema ético y creo que sí, desde el inicio, creo que fue el primer punto que se tocó, la ética alrededor de la inteligencia artificial, porque justo el año pasado tuvimos la huelga de guionistas y también los actores empezaron a apoyar. Y esto ha hecho muy viral el tema ético. Hay gente que en la parte gráfica, pero a nivel corporativo, creo que algo que también es bien importante es entender la necesidad de establecer marcos de gobernanza de datos. Y eso lo han mencionado todos. O sea, al final no puedes meter todo y no puedes usar todas las herramientas que están ahí. O sea, hay herramientas para cada cosa. Pero, ¿qué medidas específicas ustedes recomiendan para que puedan mitigarse los riesgos, como por ejemplo fuga de datos o por ejemplo que haya sesgos en los modelos de inteligencia artificial generativa que se utilicen? Mira, Capgemini ha desarrollado un marco de referencia que incluye una capa que nosotros llamamos Trust Layer, ¿no? Y es algo común en el tema de los estándares alrededor de AI. En esta capa de confianza o Trust Layer, como bien comentas, una de las cosas que se hace es tener pruebas referentes al data leakage o a la fuga de información, donde precisamente por medio de diferentes artefactos técnicos se prueba el modelo para garantizar que las respuestas no estén exponiendo de manera incorrecta datos con los cuales el modelo fue entrenado. Esta es una parte muy importante. Pero inclusive antes de eso, en el entrenamiento, en la preparación del modelo, debemos asegurarnos que la información es anonimizada correctamente. Es decir, que podemos remover todos aquellos datos que pueden identificar a una persona o a una entidad y que esto no llegue siquiera al modelo en un momento dado. Entonces, esta parte Claro. es muy, muy importante. Entendemos que hay casos en algunas industrias, hablábamos un poco de, por ejemplo, la industria de las ciencias de la vida, el tema médico, donde el dato personal es necesario para poder hacer algunos de estos análisis. En estos casos, la selección del modelo es fundamental. Y decíamos, hay modelos abiertos, ciertamente, pero también en el diseño, en la construcción de la solución, a veces hay que descartar esos usos. Y ha aparecido una Claro. nueva figura donde ya no solo tienes que utilizar el LLM, el modelo largo del lenguaje, sino empiezas a pensar en modelos pequeños del lenguaje, en los SLMs, modelos que tú puedes entrenar y con los cuales puedes prevenir también cualquier tipo de falla. En cuanto al tema de prejuicio, el tema de toxicidad, hay diferentes indicadores, diferentes KPIs que se miden por medio de Digital Quality Assurance para garantizar que no estoy incorrectamente prejuiciando mis respuestas en base al corpus de información con el que fue entrenado. En otras palabras, sigue siendo un análisis estadístico, tenemos que cuidar la información con la que estamos alimentando el modelo y el poder medir las desviaciones justamente o el nivel de precisión que estamos dando en la respuesta es parte fundamental de lo que hacemos para garantizar su seguridad y sobre todo el no afectar a algunos sectores de la población. Todo el concepto de guardrails también, hay ejemplos que seguramente tú recordarás, Luis,
donde en horas de poner un bot ahí en redes sociales lo vuelven cualquier tipo de ista, ¿no? Sexista. Claro, Esto es porque han carecido de estos guardrails, donde también es importante identificar el prompt y lo que te preguntan. Y si el prompt se sale del propósito o el objetivo de esta solución, descartarlo inmediatamente para evitar precisamente que contamine o corrompa el modelo. Entonces, hay una parte que es muy interna, que es todo lo que hablamos primero de el modelo, la seguridad, la fuga de información, con qué lo entrenas. Y hay otra parte que es externa, que es cómo cuido que las personas con las que estoy interactuando en la capa de experiencia no contribuyan a, si me permite usar el término entre comillas, a envenenar la solución, ¿no? A causar esta falla en el sistema. claro. Ahora, Daniel, me gustaría terminar con esta pregunta, y es que de pronto, pues sigue habiendo dudas, incluso la gente se acerca conmigo y yo detecto este FOMO en el tema de inteligencia artificial, pero es un FOMO, pues como con miedo. Hay dudas, la gente tiene miedos, creo que hemos dicho todos hasta el cansancio que esto no te quita la chamba, te la quita el que la sabe usar, ¿no? Y justo hacia allá quiero cerrar es, ¿qué le dice a mis empleadores, a mis clientes, a mis socios de negocio que yo utilizo en mis procesos este tipo de herramientas? Desde tu punto de vista, ¿qué le dice eso a la gente, Daniel? Me parece que lo primero que le dice es, estoy buscando la solución más eficiente todo el tiempo. Ya sea a mis empleadores, a mis socios, estoy buscando cómo eficientar mis operaciones al máximo, mi rendimiento al máximo, pudiendo lograr que de repente es un cliché la frase de hacer más con menos. Ciertamente esta es una herramienta que te ayuda a potencializar lo que hace un ser humano o lo que hace una organización. Entonces lo primero que te transmito es, estoy buscando cómo ser más eficiente para ti. Lo segundo que te transmite es, estoy buscando cómo crear una solución diseñada, permíteme usarte de ejemplo, Luis, para Luis G&G. No estoy buscando una solución para podcaster, y aquí, perdón Luis, si estoy calculando mal tu edad, entre veintitantos y treinta y muchos, con ciertas características, que es... ¿Lo que te tomas? Exacto. Que es como hacíamos segmentaciones antes, ¿no? Hacíamos estas segmentaciones de mercado y tratábamos de poner a todos como en cajitas, porque salía muy caro hiperpersonalizar algo en cualquier tipo de circunstancia. Entonces, hoy lo que dice es, estoy creando algo que es único y exclusivo para ti, estoy aprendiendo de ti, me preocupa poder ofrecerte algo que está hecho a la medida de lo que tú estás buscando y no solo del segmento en el que te quiero clasificar. Y por último, y esto es muy importante, tengo que transmitirte que estoy haciendo ese uso responsable de esta herramienta. Entonces, también a nivel organizacional, sobre todo, estoy utilizando esta herramienta con tu autorización solo para el uso que me diste y estoy dándote estos beneficios de los que hablábamos. Si quiero hacer algo más, voy a pedirte permiso. Y esto, tú hablabas mucho del miedo, del fear of missing out, del FOMO. Justamente, muchas personas hoy tienen miedo porque dicen, ¿será que uso la inteligencia artificial? Inclusive de manera personal, ¿estaré exponiendo los datos, mis datos personales, los datos de la organización? Esta es la parte del uso responsable, que es utilizar los mecanismos correctos, utilizar las herramientas, por ejemplo, que mi empresa me permite utilizar o que ha aprobado para poder hacer esta generación de correo electrónico o este análisis de documento y no usar necesariamente, y sin criticarlo, por supuesto, porque hay una parte de por qué es así, el modelo gratuito de algunas de estas herramientas. Esto es algo muy importante hablando del tema de su uso. O sea, yo puedo utilizar el modelo gratuito y tiene sus características, Claro. y hay un compromiso, pero también es, si estoy usando datos de la organización, asegurarme que estoy utilizando las herramientas aprobadas por esa organización porque contienen todos los controles de seguridad de los que hablábamos. Entonces, Yo he compartido que de pronto hemos estado como muy acostumbrados a ver, un ejemplo, cuando yo empecé con todo esto, me decían, mira, es que te voy a mandar una invitación a Facebook. Y yo preguntaba, ¿y para qué es Facebook? Y me decían, pues para echar el gag, ¿no? Para divertirnos, ¿no? Y creo que de ahí nos quedamos con todo esto. Y creo que lo que no nos queda claro es que al usar estas herramientas,
no te estás divirtiendo, no estás haciendo textos, no, estás firmando un contrato. Y creo que tenemos que ser bien conscientes que pues sí estamos dejando parte de nuestros datos y creo que tú lo definiste muy bien, no tenemos que hacer uso responsable de nuestra información. 100% de acuerdo contigo. Hay un viejo adagio que dicen, si no pagas por el producto, tú eres el producto. Y decías claro. Facebook, el tema del correo electrónico en su momento que pues siempre, bueno, hasta hoy hay mecanismos que son pagados, pero hay una parte gratuita, ¿no? Y tampoco para transmitirle a tu audiencia, no se trata de tener miedo, finalmente hay un compromiso ético detrás de estas organizaciones. Ayer veíamos también cómo esto va evolucionando, ¿no? OpenAI finalmente va a ser ahora una compañía for profit y va a ser valorada y probablemente entre ya en un tema diferente al que venía operando, lo cual va a causar una nueva ola de preguntas en el medio. Pero cierto es que este uso responsable también tiene que ir ligado con algo que, si me permites agregar, es vital. Esta tecnología tiene un componente donde la capacidad de cómputo es importante y esto es lo que lo ha hecho posible. La sostenibilidad juega un papel fundamental y es muy importante para nosotros y creo que para toda tu audiencia y bueno, para todos en este planeta, ¿no? En Capgemini queremos mucho en este concepto. Entonces, el aprovechar responsablemente esta tecnología, y sí, tiene un fin recreacional y lo entendemos, pero también estar conscientes de que esa imagen que queremos producir o ese chiste que queremos crear con inteligencia artificial está consumiendo energía y la evolución que vemos, si bien va diseñada a reducir ese consumo de energía, también tiene que estar como en nuestra mente para saber cómo la aprovechamos de mejor manera, no solo en la parte recreacional, sino en la parte también productiva. Cada prompt que metemos ahí, en ChatGPT, en Gemini, en Claude, en todas estas, en lo que sea, genera carbón, así que tenemos que ser bien conscientes de esos. Daniel Zabalza, CTO para Capgemini en North Latinoamérica. Mil gracias. Muchas gracias a ti. Pues muy bien, llegamos ya a la parte final de este podcast. Si tú te quedaste hasta acá, muchas gracias. Si no te has suscrito, hazlo porque vienen cosas bien interesantes. Y si no, visita luisgg.com para que me creas, para que veas que no estoy mintiendo. Cuídense mucho. Yo soy Luis G y aquí como siempre, continuamos. Bye bye. Lástima, pero este episodio terminó. Pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G. 20 años en el mundo de la tecnología.